Bueno, continuamos con la lectura de el Tai Chi según el I Ching. Veníamos hablando sobre el I Ching y su relación, por ejemplo, con los distintos fenómenos que va descubriendo la ciencia. En particular, hablábamos del ADN y las 32 secuencias de genes. Dice el texto: para los científicos, todo esto puede considerarse un descubrimiento, pero a la luz de los registros antiguos se trata en realidad de un redescubrimiento de verdades básicas, intuitivas y simbólicas sencillas comprendidas mucho antes de que los científicos occidentales se pusieran sus sombreros analíticos. Al final, sin embargo, parece que la única diferencia radica en la semántica. Tanto la física cuántica como las teorías que comparten el I Ching consideran que la vida se basa en 32 componentes básicos que tienen aspectos yin y yang. Es irrelevante que estos elementos se denominen ADN o imágenes de 6 líneas, porque simbólicamente significan lo mismo. Bien, o sea, este código, por así decirlo, de 32, de 64, basado en el código binario también de combinaciones, está presente en las matemáticas, en la biología, está presente en la física, en distintos lugares aparecen estas manifestaciones. Puede decirse que los antiguos chinos comprendieron bien que la representación simbólica es mucho más eficaz y práctica para el desarrollo humano que el apego a un racionalismo estructurado. Su habilidad de funcionar en lo abstracto simbólico más que en el racionalismo se debió, en parte, a su temprana asociación o integración del simbolismo expresado en los 8 diagramas. Incluso su lenguaje escrito está basado más en el simbolismo que en estructuras matemáticas de sonidos, como lo es en el inglés, o sea, en los idiomas occidentales. De hecho, el carácter chino para "y", que sería cambio, es un ideograma muy antiguo que originalmente significaba camaleón, como una suerte de cabeza con patas. El lagarto que cambia de color dependiendo de su entorno. La parte superior representa la cabeza, que también es parecido al carácter del sol, y las 4 líneas onduladas debajo de sus pies. Derivado de la formación de 2 caracteres, la imagen superior, chi, se refiere a sol o al día también, y la inferior, wu, representa los movimientos ondulantes de las banderas ondeando. Juntas dan la idea de banderas ondeando a la luz del sol. También las banderas en la comunicación en el campo de batalla eran los cambios, se giraban las banderas, se bajaban unas, se subían otras, y era la forma de llevar mensajes desde el general hasta las tropas más lejanas. Por eso también la bandera al sol representa algo que puede llegar a cambiar rápidamente. Es un comentario mío. Las fluctuaciones creadas por las banderas harían que la luz del sol cambiara y parpadeara. De ahí la idea de la luz cambiante, que parecía una base apropiada para el nombre del camaleón, pero la distinción de camaleón en chino ya no se utiliza, pues todos los lagartos pasaron a asociarse con los dragones. En realidad es como el género, ¿no? Es como el género reptil, podríamos decir. El nombre estándar para un lagarto ahora es Shi Lung Su, que sería Shi es piedra, Lung es dragón. También el camaleón en el diccionario chino es Bai Shi Lung, o sea, Bai es cambio, el lagarto de piedra sería que cambia. En algún momento de la dinastía Han, el carácter para "y", es cambio, pasó a significar simplemente cambio y luego adquirió significados como simple, fácil o tratar con ligereza. Es muy curioso que el término "y" se adjuntó a este libro adivinatorio, ya que no encaja en absoluto con el contenido del libro. Bueno, esa es la opinión de Stuart Olson. Digamos, las palabras en sí no tienen un solo significado, entonces vamos a ver qué nos quiere decir con esto el autor. Dice: la estructura del texto de I Ching es realmente muy fija. El rey Wen y su hijo, el duque de Zhou, se encargaron de ello, con todos los diversos mandatos del cielo y las amonestaciones morales de Chung Tzu, el sabio. Hay poco espacio para ser cambiante, espontáneo o incluso de libre albedrío. Bueno, esta es una interpretación posible. En realidad el sabio es el que está en armonía con ese mandato del cielo y por lo tanto puede obrar sin ir en contra de esa voluntad divina, por así decirlo. Incluso creo que Confucio tenía una frase que decía, espero llegar a los, no sé si decía 70 años, o había dicho, a los 70 años logré poder actuar sin ir en contra del mandato del cielo. Es como entrar en armonía también con el flujo de los acontecimientos. En resumen, todos estos sabios establecieron leyes y reglamentos para el cambio, que en realidad no es en absoluto un cambio espontáneo.
Esto puede explicarse por qué el I Ching caló tan hondo en los confucianos y mucho menos en los taoístas. Es decir, los confucianos también utilizaron el I Ching como una base, una guía, porque esa fue la tarea de Confucio también, ir a buscar en los clásicos antiguos la forma de restablecer el orden en la sociedad. Entonces el I Ching, si bien es el libro de los cambios, lo que está diciendo acá es que tiene orden estructurado y no es algo arbitrario o espontáneo, dice. Antes de que se escribiera el I Ching, se formaron imágenes de 6 líneas. El proceso de adivinación dependía exclusivamente de la intuición y la sabiduría del adivino. En la dinastía Shang se descubrieron caparazones de tortuga, huesos y tablillas de bambú que registraban diversas lecturas oraculares, pero no se había encontrado ningún libro escrito. En este caso, el término I se ajusta realmente al método. Bueno, está esta idea también de que de la dinastía Shang llegan estos elementos porque estaban precisamente en huesos que perduraron en el tiempo, porque eran miles de años de antigüedad. Pero supuestamente, perduraron más los huesos que las tablillas de bambú o el papel todavía no se había desarrollado. Y la forma de obtener las líneas era con un hueso plano, que podía ser una escápula de un animal grande, o un caparazón de tortuga, se perforaban agujeros, luego se arrojaban al fuego y según cómo se partían las líneas entre los agujeros, se iban formando las líneas que representaban el cambio. Ese era el método antiguo de adivinación. A la luz de lo anterior, existe una gran confusión sobre los adivinos de la antigua China. En realidad es imposible que el rey Wen, el duque de Zhou o Confucio fueran expertos en adivinación o pertenecieran a la clase de los adivinos Fang Shi, porque sus cargos habrían requerido que consultaran a los adivinos. En comparación a esto, sería como decir que los actuales jefes de Estado realizaban todo su trabajo contable y jurídico. Bueno, esto es una interpretación de acá de Stuart Olson. Yo creo que, si bien el rey Wen y toda la clase política, podríamos decir, China, tenían sus consejeros, dentro de los consejeros estaban los adivinos también, ellos también conocían los métodos. De hecho, se dice que las varillas para consultar, o sea, la interpretación quizás se la daba el adivino, pero tenía que ser el propio rey el que realizara la consulta, según dicen otros autores. En la antigüedad podríamos decir que la clase Fang Shi ha sido sustituida por contables y abogados, ya que en muchos aspectos desempeñan la misma función, determinar las líneas de actuación. Dado que es imposible que el rey Wen o el duque de Zhou o Confucio fueran expertos adivinos, ¿por qué se les asoció con la creación de un libro sobre adivinación? Bueno, acá podemos o no estar de acuerdo con el autor. Es decir, no es tan complejo el método en sí. Una persona que se dedica exclusivamente a esta función podría ser el experto en adivinación en la corte del rey, por ejemplo, pero es muy probable que estos mismos personajes, que son a quienes se les atribuye, sean los que, o sea, también hayan tenido conocimiento. Siempre, igualmente, cuando se le quiere dar valor a algo, se le trata de atribuir a algún personaje histórico famoso. También eso puede ser otra manera de entender por qué se les atribuye al rey Wen o a el duque de Zhou y a Confucio. Lo que sí se sabe es que la adivinación y las teorías del I Ching, dice el texto, existían mucho antes de la época del rey Wen, como demuestran los caparazones y huesos de tortuga oraculares de principio de la dinastía Shang, que es del 1700 al 1100 a.C. Es posible que el rey Wen convirtiera los numerosos puntos claros y oscuros de los mapas de los diagramas del río Lo y He en líneas continuas y discontinuas, utilizando tallos de milenrama en lugar de someterse a la engorrosa tarea de perforar y calentar agujeros en caparazones y huesos de tortuga. Todo ello puede haber facilitado la tarea de adivinación, y esto puede tener algo que ver con el título del clásico I Ching, que significa fácil y también cambio. Tal vez el libro debería llamarse Libro Fácil de Adivinación, dice Olson, ya que esta ciertamente habría sido la percepción de aquellos que querían realizar adivinación durante estos tiempos. Es decir, los métodos de consulta han ido cambiando, evolucionando con el tiempo. Hoy en día el más popular es el método de las monedas, pero del método de los huesos perforados y quemados al método de las varillas era un salto importante cualitativamente. Así que si el rey Wen
realmente rediseñó la engorrosa y tediosa manipulación de los puntos de las cartas de los ríos Ge y Lo en las líneas de los 8 diagramas, entonces ese fue su verdadero genio, dice Olson. El texto real del I Ching tiene poca importancia para la construcción de las posturas del Tai Chi. Acá estamos volviendo, recuerden, esto es la influencia del Tai Chi, del I Ching en el Tai Chi, en conexión con las imágenes, aunque hay varias instancias donde un verso se relaciona bastante bien. Por ejemplo, el verso "un zorro camina sobre hielo delgado" se relaciona con la idea de cómo se da el paso en el Tai Chi, al igual que el zorro que primero prueba el hielo de un lago con la pata antes de apoyar todo su peso. El practicante de Tai Chi debe tocar ligeramente el talón al pisar antes de apoyar todo el peso en el pie. O sea, hay parte de la cultura china viene del I Ching y en parte hay una influencia del I Ching, de la filosofía del I Ching en el Tai Chi. Hay muchas imágenes que se pueden adaptar. Dice el texto. Sin embargo, las propias imágenes y las líneas yin-yang que las componen se relacionan de forma muy precisa con las posturas del Tai Chi. Es realmente sorprendente lo bien que se ha pensado y construido esta relación de ciertas imágenes con ciertas posturas. Es decir, se pueden hacer como asociaciones de cada postura del Tai Chi a un trigrama del I Ching. Las imágenes actúan como si fueran un juego de cajones con cada imagen del cielo posterior, sería el arreglo del Pakua, las 8 puertas y las imágenes complementarias, conteniendo toda una nueva faceta de ideas, revelando más sobre una postura de Tai Chi y sus funciones de lo que uno podría esperar aprender de la mera práctica de los movimientos físicos. Acá lo que busca el autor es hacer esta correspondencia entre el simbolismo de los 8 trigramas y las posturas del Tai Chi Chuan. A lo largo de los siglos se han desarrollado muchas formas de ver las secuencias y disposiciones de las imágenes, tanto de los 8 diagramas como de las 64 imágenes contenidas en el I Ching. En relación con los 8 diagramas, las secuencias más comunes son lineal, cuadrada y circular, que se muestran en distintas tablas donde se pueden arreglar estos trigramas. En cuanto al I Ching en sí, las 64 imágenes no se presentan en ningún tipo de lógica semántica, sistemática, sino más bien en una secuencia de cambio natural de los acontecimientos según los nombres asociados a estas imágenes. Acá esto es un motivo de discusión. En realidad el maestro Huang, por ejemplo, ofrece una explicación de la secuencia del Rei Wen, o sea, cómo están ordenados los 64 hexagramas desde el primero hasta el último, según una lógica de aumento y disminución de la energía yang, cómo está simbolizada en cada hexagrama. Entonces, como están ordenados los 64 hexagramas, habla de como un ciclo de aumento y disminución y vuelta de la energía yang asociado. Esto es una interpretación posible, no todos los autores concuerdan con esta interpretación. Entonces, dice Stuart Olson, en la novena ala del I Ching, estos son los textos de la escuela confuciana que lo acompañan, que habla sobre la disposición ordenada de las imágenes. Cada imagen se explica según las influencias de la imagen anterior, la naturaleza de la imagen actual y la razón de su conexión con la imagen siguiente. Por ejemplo, tenemos la relación entre el hexagrama número 3, que es el comienzo, con el número 2, que sería lo receptivo, y con el número 4, que sería el siguiente, que es la infancia, o la necedad juvenil, según la traducción. La idea es que todas las imágenes, de la 3 a la 64, son las que llenan el espacio entre el cielo y la tierra, que es el primero y el segundo hexagrama. Las 62 imágenes restantes son acontecimientos y simbolismos de lo que se produce entre las interacciones del cielo y la tierra. Lo más probable es que el Rei Wen fuera el responsable de establecer la secuencia y los nombres de las imágenes del I Ching, y la lógica que subyace a esto se refiere más a los nombres de las imágenes que a las imágenes en sí. Para nuestro propósito aquí, el orden de las imágenes del I Ching no tiene una función específica. Es decir, no va en la asociación con el Tai Chi, el orden no está necesariamente ligado a una función, pero sí cada hexagrama lo que va a buscar asociar Olson es en su estudio asociar cada postura, cada movimiento del I Ching a un hexagrama. El I Ching solo muestra lógica en la colocación de las dos primeras imágenes y las dos últimas, sería con la primera y la segunda, que es lo creativo, el hexagrama 1, todas líneas yang sólidas, y lo receptivo, todas líneas yin, sería el primero y el segundo, y las dos últimas, que es agua sobre fuego, después de la culminación, y fuego sobre agua antes de la culminación, son los extremos.
Y también estructuralmente está dividido en dos libros. El primer libro empieza desde lo creativo y lo receptivo hasta el agua y el fuego, hexagrama 29 y 30, que se puede traducir como abismo de agua, o dificultad o peligro. Hay distintas formas de interpretarlo. Y el número 30, Li, que es fuego sobre fuego, que es como iluminación o claridad también. Ese es el primer libro, del primero al 30. Y el segundo libro es del 31 al 64. Entonces, dice el texto, el libro comienza con las imágenes de cielo sobre cielo y tierra sobre tierra y termina con fuego sobre fuego y agua sobre agua. El primer libro sería lo que se llama el canon superior. Y el canon inferior, el libro segundo, comienza con valle sobre montaña, que es concentración, y también se puede interpretar como influencia mutua. Acá la traducción va a depender del autor. Lo interesante es que Olson traduce Tway en vez del lago como valle, como que valle y montaña son recíprocos y complementarios. O sea, en un valle es donde se puede formar un lago, pero no necesariamente Tway hace referencia a un lago en sí, según Olson, sino que puede hacer referencia a todo lo que funciona como un valle, con respecto a lo contrario a lo que complementa la montaña. Entonces el 31, valle sobre montaña, y el 32, constancia o larga duración, que es trueno sobre viento. Y el I Ching termina con agua sobre fuego, el 63, y fuego sobre agua, el 64, de nuevo, pero más vagamente representa las expresiones y el proceso de las 4 imágenes colocadas en los 8 diagramas diagonalmente. Tenemos trueno, viento, valle, montaña, es decir, cuando tenemos el arreglo del cielo anterior, el Pacua del cielo anterior, es arriba cielo, abajo la tierra, a la izquierda tenemos fuego, a la derecha el agua. Esos son como los puntos cardinales representan. Y en las diagonales está trueno, viento, valle y montaña. Las imágenes de trueno sobre trueno, viento sobre viento, valle sobre valle y montaña sobre montaña, que serían los hexagramas duplicados, aparecen como imágenes en los hexagramas también de lo que sería como ceder, ¿no? Que es viento sobre viento. Alegría también es lo alegre, el lago o el valle en este caso duplicado. Quietud también es el hexagrama montaña sobre montaña, el 52, y así sucesivamente. Al final puede decirse que la disposición del Rei Wen de las 64 imágenes tiene más que ver con los aspectos adivinatorios del I Ching que con cualquier forma de lógica, y cualquiera que sean estos aspectos adivinatorios se ha perdido en la antigüedad. Bueno, esto según el nivel de interpretación de este autor. Hay otras opiniones. Dice, aún no he encontrado ninguna explicación clara para esta disposición, incluso la novena ala es muy subjetiva y tenue en su interpretación. Afortunadamente, el propósito de este trabajo se centra en los medios lógicos naturales de interpretar las imágenes y no en lo adivinatorio, ni en los nombres de las imágenes, ni en la estructura de las 64 imágenes del I Ching. Eso es lo que nos está diciendo entonces Stuart Olson, que no se va a centrar en entender la lógica o la secuencia en sí de los 64 hexagramas, sino más bien de poder relacionar las 64 hexagramas con las posturas del I Ching. Ahora, si les interesa saber más sobre la secuencia, una explicación posible sobre la secuencia del Rei Wen, yo les recomiendo que vayan a las clases del curso de simbolismo y numerología, o al libro de simbolismo y numerología del maestro Juan, del I Ching, que explica o propone una explicación a esta secuencia del Rei Wen. Bien. Bueno, hasta acá con esta breve lectura. Esténse atentos si quieren más información sobre los cursos de I Ching o también de Tai Chi que estamos dando. Se comunican y les digo cómo acceder a ese contenido. Y nos vemos la próxima. Gracias por su atención.